Bienvenido al programa de Trabajo Estudio Bíblico, temporada 11, Primera de Reyes, capítulo 6. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el nuevo predicador de la palabra de Dios, Casillas Morel Zapata. Amén. Gloria a Dios por permitirme estar unido con mis hijos, una familia que Dios me ha dado preciosa, unos hijos preciosos que han sido obedientes a la palabra de Dios, con dificultad como todo, porque el camino de Dios no es fácil. El que diga que sus hijos son una maravilla y que son los perfectos del mundo está mintiendo. Los hijos sí son una bendición y están buscando cada día la perfección, pero perfecto ninguno. Lo más importante es que son una bendición porque obedecen a Dios, y eso es el mejor regalo que nosotros como madres podemos tener en nuestras vidas, unos hijos obedientes a Dios al 100%, porque tú dices, verdaderamente Dios no miente, dice, instruye al niño en mis caminos y aunque fueren viejos no se apartarán de mí, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Yo fui instruida en los caminos de Dios desde niña, es más, desde el vientre de mi madre, nací de un vientre virgen, mi mamá se casó virgen, mi papá virgen, y fuimos criados en el evangelio desde niña. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de permitirme tener un hogar como el que tuve, con sus defectos y sus problemas, porque no hay hogar perfecto. Pero le doy gracias a Dios que estaba Dios presente en nuestras vidas y permitió que aún vieja como estoy, el Señor no me ha apartado de sus caminos y no ha dejado que yo me aparte de Él. Y así he criado a mis hijos. Por eso los invito a que instruyan a sus hijos en los caminos de Dios. No le pregunten, ¿quieres ser evangélico? No, eso no se pregunta, se instruye. Como cuando usted lo manda a la escuela, usted no le pregunta, ¿quieres estudiar algo para que sea profesional? No, usted lo obliga a estudiar. Entonces, instrúyalo en los caminos de Dios, como me instruyeron a mí. A mí nadie me preguntó si quería ser evangélica. A mí me metieron, nací en el evangelio, me quedé en el evangelio y le doy gracias a Dios. Sí, el mundo lo vi, lo probé, no es nada bueno, pero no caí. O sea, tuve que probarlo porque tuve que ir a la universidad donde no habían evangélicos, mujeres que se drogaban, mujeres lesbianas, muchachos que incitaban a las muchachas vírgenes a acostarse. Todo eso lo vi, pero no caí, gracias a Dios. Dios no me permitió caer en esas aberracidades porque le tengo temor a Jehová. Desde muy pequeña mi abuela decía, yo no te veo, o esos ojos fijos en mi cara. Nunca se me va a olvidar, como un guasasazo que me dio José en estos días, que la mamá le pregunta, le dice en la mañana, ¿te hace daño el teléfono? Algo así. La mamá con los ojos con una ojera terrible. Así me decía mi abuela, mis ojos, con unos ojos, mi abuela era negra de ojos azules y me decía con una mirada penetrante, ¿tú vas a la universidad? Yo no te veo, pero Dios sí. ¿Escuchaste? Sí, señora, así mismo decía mi abuela. Y esos ojos se me clavaban en mi mente y me decía, uy, Dios me está viendo en todos lados. Yo era una vieja de 20 años, estaba en la universidad con ese temor a Jehová porque me acordaba de las palabras que mi abuela me decía. Yo no te veo, pero Dios sí. Mucho cuidado con ir a pecar en la universidad contra Dios. Mira que tu papá fue a la universidad y se casó virgen y no dejó ningún mal testimonio. Y mi papá fue a una universidad impía y se casó virgen. Mi papá no se enredó con ninguna de las jóvenes de la universidad y duró 5 años en una universidad. Y fue solo, no tenía ni siquiera a mi abuela atrás, solamente tenía el temor a Jehová. Y mi papá Cecilio, un hombre negro, musculoso, porque practicaba fisiculturismo, no cayó en las tentaciones de irse a acostar con las niñas de la universidad. Se crió en el evangelio, mi papá, y se casó con mi mamá virgen. Y esos 5 años dio testimonio de ser hijo de Dios. Y yo sé que Dios pronto traerá de nuevo a mi padre a sus pies, pues, porque él es un hijo de Dios. Amén. ¡Qué bendición! Bueno, mis amados hermanos, oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por todas las cosas hermosas que tú nos das. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estudiar en familia este hermoso libro de Reyes, Señor. Primera de Reyes, versículo 6. Gracias, Señor, por mis hijos, gracias por mi esposo, gracias por el ministerio que tú nos diste, porque este es tu ministerio, no es nuestro. Nosotros no tenemos nada, ni la vida que tenemos nos pertenece. Todo es tuyo, Jehová. Tú puedes con un chasquido, es más, con un abrir y cerrar de ojos, quitarnos la vida a nosotros, porque todo lo que está en este mundo y fuera de este mundo te pertenece a ti, Jehová. Por eso te damos gracias por habernos escogido y por ayudarnos a mantenernos firmes en tu camino, porque no es fácil, Señor. El camino más difícil que hay es el evangelio, pero es solo para valientes, y tú solamente recibes en tu cielo valientes y violentos.
Y los cobardes no tienen herencia en tu reino, porque el cobarde no confía en ti, y por eso es cobarde, porque no tiene la confianza puesta en ti. El valiente y violento, aunque vengan tremendas dificultades, confía en ti porque sabe que hay un Dios en los cielos que nos respalda y que nos libra. Que aunque el hombre diga, vas a morir de cáncer porque no tienes sanidad, usted dice, mi confianza está en Jehová. Él da la vida y Él la quita. Así que Jehová tiene la última palabra. Y vamos confiando en que Dios va a sanarnos. Y aconteció el milagro del cáncer, que Dios me sanó, y Dios hasta hoy me tiene con vida. Y anteayer, gracias a mi Dios, porque me confirmaste por medio de un pastor que vivió parte del proceso conmigo con ese cáncer, dijo, y desde hoy te dice Jehová que declaro que el cáncer nunca más te tocará. Gloria a ti, Jehová. No estaba esperando esa bendición y me la mandaste hace 2 días con ese pastor que estuvo conmigo en ese proceso maligno de esa enfermedad terrible, y tú me libraste de la muerte. Por eso te doy gracias, Señor, porque el que está confiado en ti tendrá vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíe en esta lectura. Te damos la bienvenida a nuestra vida y a todos los programas. Eres el invitado especial, Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, le doy gracias a Dios que hoy me ha abierto la lengua para testificar las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, para que aumente la fe de muchos, porque mira, los testimonios nos aumentan la fe. Por eso vamos a leer hoy, Salomón edifica el templo. Son 38 versículos. Vamos a estar leyendo 10 cada uno. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al mundo de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Imagínate todo lo que Dios le mostró, cómo lo tenía que hacer, ¿verdad? Dios es maravilloso, hace unas cosas preciosas. Bueno, tan precioso todo lo que hace Dios, que hizo este mundo, las estrellas, y todo es hermoso. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Fíjate la sabiduría que Dios le da a Salomón para hacer este templo. Así le digo yo a mi hijo Ezequías, tenemos que edificar y hacer todas las cosas que Dios nos puede poner en mente, porque mi hijo quiere estudiar arquitectura, está en eso, está estudiando, ¿verdad? Y sé que pronto se va a graduar, porque no es una persona que pierde su tiempo. Gracias a Dios ninguno de los 3 pierde su tiempo, están siempre dedicados a aprender algo. Pues eso hay que instruirlos a ellos, aunque se molesten, pero después ven que el sacrificio que hicieron valió la pena. Porque después muchas personas a ellos los exaltan y dicen, oye, tú sí eres inteligente, ¿cómo aprendiste eso? Y eso es ¿por qué? Porque hay que inspirarlos a ellos a que estudien. Porque el hijo vago es vergüenza para la familia, pero el hijo sabio, una bendición para todos. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol una escalera de caracol. Ya existía la escalera de caracol. Es algo hermoso porque fue Dios que le dio la idea. Al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos,
andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre dice aquí. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Bueno, esto es para un arquitecto, ¿verdad? Que más o menos uno va leyendo y se va imaginando todo esto, la belleza que Dios puso a hacer en el templo para el templo de Dios, que fue Salomón que le edificó el templo a Dios. El que sabe de esto se va ilustrando, ¿verdad? Y va llenándose de esa hermosa visión, de este hermoso de esta hermosa descripción de cómo hacer el templo, los codos, los techos, las columnas. Es algo que solamente es sobrenatural. Lo que Dios le dio, la visión a él, es sobrenatural. Bueno, ahora viene Ezequías a leer del 16 al 26. Amén, amados hermanos. Y leemos el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. 40 codos. Aproximadamente 100 metros, más o menos. De tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo la casa un aposento, que es lugar santísimo. O sea, era un lugar especial, dedicado únicamente a Dios. Y para Dios. Para que Dios fuera exaltado, para que su santo nombre fuera glorificado. Ahí donde estaban ellos, donde vivían y lo que aprendían de las diferentes reglas de comunicación de la Biblia. Sin contar que era una construcción admirable por muchas cosas, muchas razones. Luego nos dice en el versículo número 16: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. La casa, todo esto podemos ver que fue construido específicamente y especialmente para Dios. Y luego nos dice: y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía estalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa de Jehová, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. No había piedra, todo estaba hecho de oro y madera. Bueno, amados hermanos, eso ha sido todo de mi parte. Se despide el maestro de la palabra, Ezequías Morel Zapata, deseándoles una feliz semana y un próspero mañana. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hijos míos, por la explicación, por el mensaje. Ahora vamos a estar llamando a Sinaís para que continúe en esto hermoso mensaje. Del 27 al 32. Del 27 al 30. Amén. Y seguimos leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Vemos cómo lo hicieron todo perfectamente del mismo tamaño
y de la misma hechura. Y esculpió toda la pared de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Era bastante oro, pero también era el templo del Señor, donde reposaría el arca de la alianza y donde estaría su presencia. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral de los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmera y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Vemos cómo todo fue pensado desde antes en hacer pues la edificación del templo, y cómo lo cubre todo de oro para que sea pues más bonito y más santificado para el Señor. Amén. Amén. Con esto he leído mis 30 hasta el 32. Amén. Gracias, Sinaís. Ahora Josías lee del 33 al 36. Toma. Amén. Y dice así, leemos la palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló del 33 ¿a dónde? Del 33 al 36. Okay. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro, ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. Ahora mi mamá del 37 en adelante. Amén. Gracias, Josías. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Fíjate, en 7 años edificó la casa de Jehová. Dios hace grandes cosas con nosotros cuando nosotros nos dejamos llevar. Dios en 7 años puede darte la victoria, en 5, en 10. Dependiendo tu obediencia, es menos largo tu desierto. Amén. Este no es un desierto, esto fue una prueba, esto fue una edificación de la cual se hizo conforme a la voluntad de Jehová y como Jehová quería el templo. Porque Jehová es un Dios maravilloso y Él sabe lo que quiere para cada uno de nosotros y qué va a hacer de cada uno de nosotros. Si quieres ser salvo, quieres ser una persona sabia, inteligente, que Dios te dé directrices y que tú las cumplas, a esta confesión de fe conmigo. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo, déjame decirte que ya eres salvo y eres un hijo de Dios. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte y serás lleno del Espíritu Santo. Compra la Biblia Reina Valera 1960, que está completa, no le han quitado palabras como el ayuno. Bendiciones y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.